Oiga lo que recomienda Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 14 al 16. Y esto tiene vigencia al día de hoy. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios le bendiga, mis estimados hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos una vez más para continuar estudiando la segunda parte de esa experiencia del apóstol Pablo en Atenas, la capital de Grecia. Vamos a ver en el día de hoy la porción que está en Hechos, capítulo 17, los versículos 22 al 34. Hechos 17, 22 al 34. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de sus propios poetas también han dicho, somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Esa es la lectura de Hechos capítulo 17 del verso 22 hasta el 34. Recuerden ustedes que cuando Pablo estaba pasando y mirando y hablando, entonces a él lo invitaron al Areópago para que diera una explicación acerca de la nueva doctrina, entre comillas, que él estaba predicando. Como ellos le llamaban a esto, ¿verdad?, nueva doctrina, ellos se empecinaban solo en saber algo nuevo. Esto dio inicio desde el principio, reconociendo que los atenienses son muy religiosos, por no decir directamente unos idólatras.
Tanto lo eran que adoraban falsamente a Dios con una estatua dedicada al Dios no conocido. Atenas era la cuna del alto saber del momento y Pablo predicó el Evangelio de Jesucristo, como ustedes pudieron haber notado y lo pueden hacer de nuevo, desde el versículo 24 hasta el 31. Y es lo que siempre decimos de una persona que tiene que predicar el Evangelio, cuando nos piden razón de ser de la fe que hay en nosotros, con mansedumbre. No importa el nivel académico o de conocimiento que tenga el siervo de Dios, como en este caso el apóstol Pablo, siempre con mucha mansedumbre, porque la intención del creyente es que el oyente inconverso oiga y entienda para que pueda tomar la mejor de la decisión de su vida. Entonces Pablo, comenzando con Dios como creador de todas las cosas y como alguien que de los hombres no necesita absolutamente nada, entonces lo presentó como tal, el creador, porque así se define Dios, como el creador de todas las cosas. También recalcó que Dios hizo la raza humana de una sola sangre, por lo que todos somos descendientes de su creación inalterada, y al mismo tiempo atacó las ideas filosóficas de ellos. Mire, en este punto del altar, que tenía una inscripción que decía al Dios no conocido, esto nos recuerda otro episodio del Antiguo Testamento en otro imperio, el imperio egipcio, que para ese momento dominaba en arte, cultura y matemáticas al mundo conocido. El faraón del momento, que se autoproclamaba como un dios entre muchos dioses que había en Egipto, confesó desconocer quién era Jehová, el verdadero y único Dios creador de todas las cosas. Si uno puede leer en Éxodo capítulo 5, los versículos 1 y 2, uno se va a dar cuenta de una vez que esta escena de Atenas como que se repitió en la vida de este hombre. Dice así, Éxodo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Él hace una pregunta y en el mismo versículo 2 él la contesta: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Jehová era el Dios no conocido para este Faraón, un hombre que está viviendo en un imperio donde ellos tienen conocimientos altísimos. No olviden ustedes que cuando Esteban está resumiendo la historia del pueblo de Israel en Hechos capítulo 7, él habla de que Moisés fue educado no solamente en idiomas, pero también en ciencia egipcia. Y se pudiera decir que Moisés, al equivalente del día de hoy, era una especie de ingeniero y que hablaba diferentes idiomas. Esto yo se lo digo para que sepan que Egipto, el Egipto del tiempo de la cautividad del pueblo hebreo, era muy avanzado en cuanto a la ciencia y el conocimiento. Pero pasa lo que siempre pasa, que sabiendo tanto, siendo lo sábelo todo, se le pasó la mano y terminaron teniendo un Dios para cada cosa. Terminaron teniendo un Dios para cada cosa. En la escena de Hechos 17, en la experiencia de Pablo en Atenas, él recalca el grave error de la idolatría al tratar de representar a un ser único y espiritual, creador y sustentador de todas las cosas, por obra de arte, trabajada en metales y piedras preciosas, porque se le llama, ¿verdad?, arte a eso, escultura, como quiera que sea, en el vocabulario de los humanos, pero para Dios es pura idolatría.
Entonces, el complicado sistema de culto pagano de los atenienses, que daba por fruto las depravaciones, las depravadas costumbres morales y sociales de entonces, no podía permanecer incólume para siempre, siendo ajenos a cuanto exigía la verdadera relación entre Dios y sus criaturas. De modo que Dios había fijado un día de juicio. Él había designado el juez, quien, enlazado ya con la humanidad, hablando de Jesucristo, era el varón cuya excelsa categoría se evidenciaba por el hecho de haber sido levantado de entre los muertos. Nosotros aquí en esta parte podemos hablar de la gracia de Dios y del juicio de Dios. Porque muy bien está diciendo Pablo aquí a estas personas que Dios estaba como en una especie de pasar por alto. Dios estaba disimulando la ignorancia de quienes se creían los sabelotodo. Entonces, pasando por alto, pero dando la oportunidad para que ellos se arrepintieran. Ellos creían que estaban honrando a Dios y lo que hacían era pura idolatría, que es una falsa adoración a Dios. La gracia de Dios como tal es un compás de espera para que los hombres, en este caso los atenienses y todo el mundo incrédulo, cambie de rumbo y se arrepientan por cuanto ha fijado un día. ¿Para qué? Para el juicio, dando a entender que el tiempo de la gracia es una gracia que tiene un tiempo en el cual se va a terminar. No quiere decir que la gracia sea limitada a unos pocos. La gracia de Dios es ilimitada. Lo que pasa es que la gracia de Dios tiene un límite de tiempo y ese límite se va a terminar y luego va a venir el juicio. Yo quiero que ustedes recuerden también, o que lo sepan si no lo saben, que en el libro de Jonás, uno de los profetas menores, en el capítulo 3, nosotros conocemos un caso extraordinario de gracia y de juicio. Dios había llamado a Jonás para que fuera a Nínive, la capital famosa de ese tiempo, que tenía más de 120,000 habitantes y era grandísima, una ciudad que se podía recorrer en 3 días caminando. El Señor le mandó a Jonás, le mandó a decir a esta gente a través de Jonás que en 40 días iba a destruir la ciudad con todo la gente que estaban dentro. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Comenzando por el rey hasta el más humilde de los habitantes de Nínive, que se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? Que canceló el juicio. Entonces ellos aprovecharon el tiempo de gracia. Entonces Dios ya no lo tuvo que castigar, destruyéndolos ni a ellos, ni tampoco a la ciudad. Por eso que usted ve a Pablo aquí recalcando y haciéndole ver que por muy académicos y muy sabelotodos que ellos sean, si ellos no se arrepienten de esa condición, entonces Dios los va a castigar duramente. Dios ha establecido un día, la gracia va a terminar, los plazos de Dios se van a agotar para dar paso a ese juicio. Entonces, cuando Pablo está hablando de esa persona que es Jesucristo, rápidamente resumen en pocas palabras la vida de Cristo con un nacimiento, con una muerte, con una sepultura, pero entonces habla de su resurrección. Cuando Pablo tocó el término resurrección, entonces comenzaron a burlarse de Pablo en su propia cara, porque ellos eran de los que no creían en eso. Entonces, parte de la filosofía de esta gente, de los estoicos y de los epicúreos, era aprovechar el tiempo en deleites carnales, porque cuando la muerte llegaba, todo ahí terminaba. Por lo tanto, no había resurrección. Entonces, Pablo está diciendo que sí, la está mencionando, pero ellos decidieron entonces burlarse de Pablo. Y otros llegaron a decir, no tanto de manera burlona, ya te vamos a escuchar en otra ocasión.
Entonces está el burlador y está aquel un poco conservador que lo va a pensar. Una vez más, nosotros tenemos que recordar la escena de Lucas capítulo 9, cuando el Señor envió a los 70 para que vayan de dos en dos a predicar a las aldeas que Cristo ya tenía agendada para visitarlas posteriormente. Entonces Él le dijo lo que ellos tenían que decir, pero también los preparó en caso de que la gente rechazara el mensaje. Dice, aún rechazándolo, ustedes tienen que decirle, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Porque hay personas que en el momento rechazan al mensajero, pero luego se ponen a pensar en el mensaje que le trajeron. Y el mensajero se fue burlado o rechazado, pero el mensaje, cual semilla, quedó sembrado. Entonces la persona puede reaccionar de manera positiva. Entonces Pablo ya tiene este entrenamiento. Pablo sabe que lo que él tenía que predicar desde el verso 24 hasta el 31 ya lo predicó. La palabra quedó allí sembrada. No obstante, a diferencia de lo que pasó en Filipos o lo que pasó en Tesalónica o en Berea, aquí no hay una cosecha grande. Por eso incluso aquí se menciona que algunos creyeron. No está hablando de muchos, está hablando algunas personas creyeron. Quiere decir que de las personas que estaban allí en el Areópago, que era, ¿verdad?, el lugar del alto saber de los epicúreos y de los estoicos, entonces algunos creyeron lo que el apóstol Pablo estuvo predicando acerca del Evangelio de Jesucristo. Y dice que se juntaron con él. Recuerden que Pablo está solo, esperando que su equipo misionero, que él tuvo que dejarlo en Berea, vengan para juntarse allí en Atenas. Ahora no está solo porque encontró creyentes que se juntaron con él. Entonces, aquí el doctor Lucas, que es quien escribe en el libro de los Hechos, menciona a Dionisio, que Dionisio era el encargado del Areópago. Por eso le llama Dionisio el Areopagita. Y es muy importante que el encargado del Areópago sea uno de los creyentes. Se parece a Jairo, que fue el principal de la sinagoga, que también creyó en Jesucristo juntamente con su esposa cuando su niña de 12 años fue resucitada por Cristo. También dice que una mujer llamada Damaris, que al mencionar su nombre, pues se nota inmediatamente que es una persona importante, y otros con ellos. Qué bueno que esta persona lo hicieron y que entonces se pudieron juntar con Pablo, y esto fue de mucha bendición para él. Uno pudiera decir que en Atenas no tuvo tanto éxito como el que tuvo anteriormente, mas sin embargo, con estos que aquí se mencionan, pues de una vez te dice que la palabra del Señor siempre tiene éxito. Toda esta experiencia que hemos visto en 2 capítulos de Hechos 17 de la vida del apóstol Pablo le van a servir para su siguiente campo misionero, que es plantar la iglesia en Corinto. Entonces Pablo va a ir con una actitud mucho más definida, mucho más clara acerca de predicar a Jesucristo, pero a este crucificado. Quiere decir que lo vamos a dejar por el día de hoy hasta aquí, y creyendo que en nuestra próxima ocasión vamos a entrar al capítulo 18 del libro de los Hechos para ver cómo se planta la iglesia en Corinto, utilizando Pablo la experiencia en Atenas. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por el tiempo dispensado, y gracias le damos a Dios que nos da la oportunidad de poder tener estos estudios bíblicos. Dios le bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión.